Bueno, estimados aprendices, vamos a hablar hoy un poco de lo que son la ponderación de los factores. Eh, esta actividad de ponderación de factores, ¿por qué se hace? Porque definitivamente hay proyectos que impactan más sobre algunos componentes ambientales. Por eso la metodología de Vicente Conesa permite que el grupo interdisciplinario de evaluación del impacto ambiental pueda ponderar los factores ambientales, es decir, asignarle un peso a los factores, porque definitivamente los proyectos pueden tener alguna incidencia mayor en un componente que en otro. Por ejemplo, la minería de carbón, la minería de carbón que tiene, por ejemplo, Cerrejón, afecta a algunos componentes en especiales, sobre todo el componente litosférico, el componente suelo. ¿Por qué? Porque se aplican voladuras, etcétera. Pero también podría impactar, impacta realmente al componente atmosférico por el tema de la voladura, las emisiones de ruido, emisiones de material particulado, emisiones de gases, en fin. Es decir, que lo que permite esta metodología es asignarle un peso mayor a un componente que a otro. Pues no tiene mucho sentido que en este caso la metodología que les voy a explicar es como si ustedes tienen 1.000 pesos y tenemos 5 componentes ambientales que son el componente atmosférico, litosférico, sociosférico, hidroférico y biosférico. Entonces, no tiene ningún sentido que esos 1.000 pesos los repartamos de 200 pesos a cada factor, o sea, 200 para el litio, 200 para el atmosférico, 200 para el biosférico, porque prácticamente estuviéramos diciendo que todos los factores tienen el mismo peso, pero en la realidad no es así. En la realidad no es así. El proyecto de un aeropuerto o el proyecto de la construcción de un puerto marítimo hay que analizar porque miren, ya tenemos unos ecosistemas que pueden afectar más al componente bioesférico y el aeropuerto quizá al componente atmosférico también. Entonces hay que analizar y ponerse de acuerdo. Ustedes que están haciendo algunos en grupos individuales y otros en grupos de 2 personas, quiero que analicen realmente partiendo de la base que 200 sería, si se hace equitativamente, 200 ponerles a uno por encima de 200, algunos componentes darle el peso mayor o darle menor peso. En el ejemplo que le voy a mostrar en el video, eh, era un proyecto, si no estoy mal, de un tendido eléctrico, transmisiones eléctricas, donde se van a colocar unas torres eléctricas, etcétera, de alta y media tensión. Entonces, de los 5 componentes, mírenlo, nosotros lo primero que vamos a hacer, el primer paso, es asignarle el peso por componente. Es decir, tomar el componente litosférico y asignarle de los 1.000 pesos, ponerle 100, 200, 300, 400, dependiendo qué para usted puede ser tan importante o qué tanto puede ser impactado ese componente en su matriz de evaluación del impacto ambiental. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Me copian? Ok. Gracias. Aquí Jenny me dice que todo está completamente entendido, pero lamentablemente lo que le quiero decir, ya aquí le va a quedar el video, es que se van a asignar. Tenemos 1.000 pesos y tenemos 5 componentes, señores. Tenemos 1.000 pesos y tenemos 5 componentes. Y lo primero que vamos a hacer es asignarle, repartir esos 1.000 pesos en los 5 componentes. ¿Está claro hasta ahí? Listo. Si repartimos equitativamente serían 200 pesos cada componente, ¿cierto, Silvia? ¿Cierto? Si repartimos equitativamente los 1.000 pesos, en los 5 componentes, 1.000 entre 5 serían 200 pesos. O sea que si le damos parte por igual, cada componente tendría 200 pesos, para decirlo así. Pero los proyectos impactan más a un componente que a otro. Entonces, bajo su criterio, usted va a asignar un peso a cada componente ambiental. Que si para usted es muy importante, debería ser más de 200 pesos. Y si para usted
el criterio es de menor importancia, algún componente de menor importancia, podría colocarle 150, 170 pesos. Lo importante es que la distribución de los 1000 pesos, cuando usted sume los componentes bioesféricos, socioesféricos, los 5 componentes, tiene que darle 1000 pesos. No puede darle 950 o no puede darle 1100. Tiene que darle 1000 pesos. Que no necesariamente, JD pregunta que si tienen que estar repartidos equitativamente. Tendrían que estar, no, si yo reparto equitativamente serían 200 pesos por cada componente. La idea es que la suma de esos 5 de 1000, independiente que a uno le coloque 300, a uno le ponga 150, a uno le ponga 250, a uno le ponga 100. Lo importante es que cuando usted suma esos 5 componentes tiene que dar 1000. ¿Listo? Listo. Sí. En el video que le estoy colocando a continuación, entonces, miren, componente litosférico afecta al suelo, se colocó 300, en el componente hidrosférico 150, al atmosférico 200, al biosférico 150 y al socioesférico 200. Si yo sumo 300 más 150, 450 y 200 da 650 y 150 da 800 y 200 del componente socioesférico daría 1000. O sea que está bien. No me está dando por encima de 1000 ni tampoco me está dando por debajo de 1000. Usted puede validar que tiene que dar exactamente 1000 puntos. Luego, ya que usted hace la división por componentes, usted ya sabe que en el litosférico le colocó 300. Sí, vamos a distribuir los 300 pesos entre los factores ambientales que tengamos en ese componente. En este caso, tenemos 10, tenemos 10 factores en el componente litosférico. O sea que si yo lo reparto equitativamente, sería 300 entre 10, serían a 30 puntos cada uno, ¿cierto? 300 entre 10 serían 30 puntos. Retomo, después que tengamos el peso en el componente, vamos a contar el número de factores que tenemos en ese componente. Y si tenemos 10, ya sabemos que 300 entre 10 da 30. O sea que un valor promedio serían 30. Usted, dependiendo, va a analizar cada factor ambiental y le va a colocar valores por encima o por debajo de 30. Pero cuando usted haga la sumatoria de todos esos factores, cuando usted vea este video, se va a dar cuenta de que la sumatoria aquí en Excel le va a dar cuánto. Tiene que darle los 300 puntos. Después, usted tiene que hacer eso sucesivamente en cada componente ambiental. En el segundo componente ambiental era el hidrosférico, le colocamos 150 puntos. Y apenas tenemos 4 factores. O sea que 150 entre 4 son 37.5. O sea que usted va a analizar cada factor y le va a asignar un peso por encima o por debajo, dependiendo de su criterio o del criterio interdisciplinario para poder llegar a la ponderación. En conclusión, vamos a hacer eso para el componente atmosférico, para el componente biosférico y para el componente socioesférico. Cuando nosotros realicemos la suma de todos esos pesos que le hicimos a los factores, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar 1000. Cuando nosotros llegamos a la suma de todos los factores que tenemos ahí, tiene que dar 1000 puntos, porque fueron los 1000 puntos que empezamos a dividir entre los componentes. Espero que haya quedado claro. Yo voy a montar este video y voy a resolver las inquietudes que tengamos. Entonces ustedes pueden ir por componente analizando que realmente los 300 puntos, en este caso, sí que haya quedado en componente litosférico y sucesivamente el peso que le hayan asignado a cada componente realmente sí se haya distribuido entre los factores que tengamos.